En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, continuamos con nuestros temas de fe católica, ya hablando de la segunda parte del tema 23, que es sobre el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, y continuaremos con el sacramento de la unción de los enfermos. Si recuerdan, en la primera parte vimos la penitencia y la estructura del sacramento. Ahora vamos a ver los efectos. Y comenzamos diciendo lo que enseña el compendio. El compendio de Benedicto XVI es el resumen del catecismo que hizo el Papa Benedicto XVI, incluso cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, ¿no? Entonces, el número 310 del compendio nos dice que los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados, lo más importante. También la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia si se había perdido por pecado mortal, y la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales, y al menos en parte lo que se llaman las penas temporales, que son esas rémoras, esas manchas, eso que queda en el alma, que hay que terminar de purificarlo con la oración, con la penitencia o con las indulgencias, ¿no? En fin. Y también, evidentemente, el sacramento de la penitencia, que es el sacramento de la alegría, nos llena de paz, serenidad de conciencia y también consuelo del espíritu. Nos dice también que aumenta la fuerza espiritual para el combate. Por eso veremos qué bueno que es la confesión frecuente, no solo para confesarse de los pecados graves o leves, sino para buscar allí esa gracia, esa fuerza que uno necesita, porque la vida no es tan fácil y las tentaciones son muchas y a veces somos débiles. Entonces en el sacramento de la reconciliación, en la Eucaristía, en la oración, allí podemos nutrirnos para luchar justamente contra eso que nos perjudica, eso que ofende a Dios. ¿Qué nos dice la Lumen Gentium también en su número 7? Que el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, la confesión, conforma a los penitentes de modo particular con Cristo. Justamente la gracia es lo que nos va ayudando a parecernos a nuestro Señor Jesús, ¿no? Sobre todo, en fin, en la confesión reconocemos nuestros pecados, recordemos que Jesús murió en la cruz por esos pecados, murió y resucitó. Y nosotros justamente nos conformamos con Él, porque al morir por el pecado podemos resucitar con Cristo cuando recibimos la absolución. Durante la celebración, los fieles viven de un modo misterioso, de un modo mistérico, ¿no? Pero real y efectivo, una anticipación del juicio final. ¿Qué pasará al final de los tiempos, ¿no? Me viene a la cabeza un retiro en el que un sacerdote me contaba que en los colegios ingleses, para entrar a la universidad, antes del examen final, el examen decisivo, había muchos exámenes previos. Y esos exámenes previos eran parecidos al examen final, ¿no? Con las preguntas, con el tiempo, el lugar, de modo tal de preparar al alumno lo mejor posible para cuando llegue ese examen definitivo poder realizarlo bien hecho. Entonces, el examen final que nosotros vamos a dar es el examen después de nuestro fallecimiento, el juicio particular, ¿no? Entonces, qué bueno que estemos bien preparados y qué bueno que nos hayamos confesado muchas veces, ¿no? Y nos conozcamos, porque la confesión justamente nos invita al examen de conciencia, al conocimiento propio, al reconocimiento de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras maldades. Bueno, el catecismo lo expresa así, dice: en ese sacramento el pecador, confiándose al juicio misterioso o misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al final de la vida terrenal, dice el número 1470. Bueno, quien recibe la absolución ha sido juzgado y absuelto por el Señor, los pecados se han perdonado para siempre.
Cuando el sacerdote, en nombre de Jesús, dice, te absolvo a peccatis tuis, y yo te absolvo tus pecados, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Qué serenidad, qué alegría, qué seguridad, qué bendito sacramento. Gracias, Señor, por este regalo. Ya nos decía el Concilio de Trento, ¿no?, que para los caídos después del bautismo es este sacramento de la penitencia tan necesario como el mismo bautismo para los que aún no han sido regenerados. O sea que Dios ha querido la confesión. La confesión no es una idea de los curas, la confesión no fue una idea de algún papa, de algún concilio, sino que es un regalo, es un sacramento que nos dejó Jesucristo. Y por eso hay que tenerle un gran amor y hay que superar muchas veces la vergüenza. Es bueno que también uno tenga vergüenza, porque si no tuviera vergüenza sería un sinvergüenza, ¿no? Entonces es lógico que tengamos vergüenza cuando vamos a confesar, porque no vamos a decir las cosas buenas que hicimos, no vamos a decirlo algo para que nos aplaudan, sino justamente nuestras caídas, nuestros errores, nuestras miserias, nuestros pecados. A veces viene la gente y dice, bueno, padre, siempre es lo mismo. Y bueno, yo a veces en chistes digo, bueno, peor sería tener siempre pecados diferentes y nuevos. Y bueno, uno tiene sus defectos y posiblemente vayamos, digamos, toda la vida y terminemos nuestra vida luchando contra esos defectos, contra esas tentaciones. Y bueno, esa es la santidad, la lucha por rechazar la tentación, la lucha por superar estos defectos, en fin. Entonces, el acto interior de arrepentimiento, que es esencial, o sea, la contrición de corazón, lleva al cristiano a buscar el perdón de Dios y también la plena comunión con nuestro Señor Jesucristo y con la Iglesia, ¿no? Te decía, este sacramento nos lo regala el Señor. Y el Señor ha querido, porque a veces alguno dice, bueno, ¿y por qué tengo que confesarme con un cura? Y no sé, el día que te vayas al cielo, preguntale a Jesús por qué quiso que la confesión fuera de esta manera. Y hacen mal, que dicen, no, yo me confieso directamente con Dios. Bueno, seamos un poco más humildes y si el Señor ha querido este camino para el perdón, y vayamos por este camino que nos ha indicado Él, ¿no? Y de hecho, justamente el acto de arrepentimiento, el acto de contrición, tiene que llevar justamente al deseo de confesarse también, ¿no? Por eso repito, es la vía ordinaria, no es la única, porque Dios puede también perdonar sin que uno se confiese, ¿no? Pero la vía ordinaria para obtener el perdón y la remisión de los pecados graves cometidos por el bautismo es la confesión. Nos dice el Papa San Juan Pablo II en su exhortación apostólica post-sinodal preciosa, reconciliación o reconciliatio e penitencia. Entonces, el cristiano pecador que desee la reconciliación, repetimos, debe pues no solo arrepentirse interiormente, sino que además, ¿no?, reconocer que necesita el perdón divino a través del sacramento de la reconciliación, realizando lo que Dios ha pedido, lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha dispuesto, ¿no? Para quien ha pecado gravemente después del bautismo, no hay dos vías distintas para conseguir el estado de gracia, como si una vía fuera la contrición del corazón y la otra vía fuera el sacramento de la penitencia. No, no, no. Las dos se identifican. Repetimos, la verdadera contrición incluye siempre el deseo de recibir el sacramento de la penitencia, el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión. Por eso repetimos de vuelta, esto va a quedar muy claro, ¿no?, que un arrepentimiento de los pecados unidos al rechazo de confesarlos al sacerdote sería incongruente porque es Dios mismo quien ha querido que utilicemos este medio. En este sentido, también el Catecismo, en su número 1457, dice que quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, o sea, en pecado mortal, o sea, cuando uno ha roto esa relación con Dios, no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que haya un motivo grave, no haya posibilidad de confesarse, y en ese caso que tenga presente que está obligado a confesarse
cuanto antes y haber hecho previamente un acto de contrición perfecta. También nos dice el Catecismo, en el número 1457, que según el mandamiento de la Iglesia, todos los fieles, con uso de razón, o sea, a partir de los 7 años, 6, 7 años, ¿no?, al menos una vez al año tienen que confesarse. Lo mismo que también la obligación de ir a misa. La obligación de ir a misa no comienza cuando el niño ha hecho la primera comunión, ¿no? Entonces el niño ha hecho la primera comunión a los 8, 9 años, entonces a partir de ahí tiene que ir a misa. Bueno, la Iglesia nos dice que a partir del uso de razón tenemos que ir a misa, tenemos que vivir el precepto dominical y también a partir del uso de razón, digamos, uno tiene que confesarse. Son cosas que a veces la gente no sabe, no conoce, son cosas que hay que enseñar, por eso que es importante, no sé, toda la formación de los padres y todo ese acompañamiento a los niños también desde chicos, para que vayan naturalizando el recibir el sacramento, el recibir la absolución, el ir a confesarse. Nos dice el Catecismo en el número 1458, sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo se recomienda vivamente por la Iglesia. O sea, obligación estricta, hay que confesar los pecados graves, los pecados mortales, los pecados por los que hemos perdido la gracia de Dios. Pero es sumamente conveniente confesarse de los pecados veniales, o sea, esos pecados que no son mortales, que no son graves, que no cortan la relación con Dios, que no nos hacen perder la gracia, pero justamente confesarse esos pecados vamos a recibir una gracia especial para luchar contra ellos, contra ese defecto. También además nos ayuda a formar la conciencia, ¿no? Nos ayuda a dejarnos curar por Cristo, nos ayuda a progresar en la vida interior, en la vida del espíritu, ¿no? Bueno, el ritual de la penitencia nos habla también de la invitación a la confesión frecuente. La confesión, te lo decía, ¿no?, la confesión frecuente, ¿no?, porque justamente nos ayuda a crecer en la gracia, a tener mayor fineza, digamos, de espíritu, a tener mayor sensibilidad. Qué bueno que también la confesión frecuente vaya acompañada de la dirección espiritual, ¿no?, que un sacerdote nos conozca, que nos vaya aconsejando con algunas lecturas, con algunos textos, en fin. Esta confesión frecuente no se trata de una mera repetición ritual ni de un cierto ejercicio psicológico, sino de un constante empeño en perfeccionar la gracia del bautismo que hace que tal forma nos vayamos conformando a Cristo, nos vayamos pareciendo al Señor, nos vayamos haciendo santos. Bueno, y antes de comenzar con el siguiente tema, con el siguiente sacramento, antes de empezar con la unción de los enfermos, vamos a hacer un corte y vamos a escuchar al Papa Francisco lo que nos dice sobre la unción de los enfermos. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy hablé de la unción de los enfermos, que es el sacramento de la compasión de Dios con el sufrimiento del hombre. La parábola del buen samaritano expresa el misterio que se celebra en este sacramento. Jesús se acerca a quien sufre y lo conforta con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Luego lo lleva a la posada que representa la Iglesia, a la cual Cristo lo confía. Jesús enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos y necesitados, y les confió la tarea de atenderlos en su nombre por medio de este sacramento. La unción de los enfermos nos ayuda a ampliar la mirada frente a la enfermedad y saber que no estamos solos, que el sacerdote y la comunidad cristiana sostienen al enfermo y al que sufre. Por eso es importante llamar siempre al sacerdote cuando hay un enfermo. No hace falta que esté grave y que esté muriéndose, llamarlo antes.
tal manera que el sacramento lo fortalezca, el Señor lo ayude a soportar la enfermedad, lo alivie y lo reconforte. Es un consuelo muy grande la presencia de Cristo en la enfermedad, que nos toma de la mano y nos recuerda que le pertenecemos a Él y nada nos puede separar de Él. Bueno, ya escuchamos muchas cosas muy lindas y muy importantes sobre la unción de los enfermos, en la voz, en las enseñanzas del Papa Francisco. Bueno, vamos ahora a lo nuestro y comenzamos diciendo que la unción de los enfermos es uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, que de alguna manera está insinuado como tal en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, pero sobre todo está promulgado por el apóstol Santiago. En el capítulo 5 de su carta nos dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. O sea, aquí queda muy claro cómo desde el principio también esa recomendación de aprovechar este bendito sacramento para el paso de la vida con minúscula a la vida con mayúscula, el paso de la tierra al más allá, a la eternidad. Esta tradición viva de la Iglesia se vio reflejada en los textos del magisterio, ¿no? Y siempre la Iglesia ha enseñado que este es uno de los 7 sacramentos. Este sacramento lo quiso Jesucristo para ayudar a las personas cuya vida peligra por una enfermedad grave o también porque es mayor. O sea, el sacramento de la unción de los enfermos, el sujeto, ya lo veremos, son las personas mayores o las personas que tienen alguna enfermedad. Y como dice el ritual de la unción de los enfermos y la pastoral de los enfermos, dice que justamente el hombre, al enfermar gravemente, necesita de la gracia de Dios para que dominando, digamos, pueda dominar esa angustia, ese desaliento en su ánimo. En fin, es un momento de prueba. Yo hace poco estuve una persona mayor, no es que estaba en peligro de muerte, pero sí me habló del miedo que le tenía a la muerte. Le tenía miedo al momento y le tenía miedo a lo que venía después de la muerte, ¿no? Entonces, justamente Jesucristo ha querido este sacramento para llevar paz, para llevar serenidad, para que la persona se pueda preparar, porque este es el paso más importante, ¿no?, de la vida a la eternidad. Por eso dice el ritual, ¿no? Por eso Cristo robustece a sus fieles enfermos con el sacramento de unción, fortaleciéndolos con una firmísima protección. También nos dice que esta ayuda, ¿no?, puede llevar incluso a la salud física. A veces Dios quiere valerse para que el sacramento de la unción no solo sea para reconfortarlo en su vida espiritual, en su vida interior, en su paz, en su tranquilidad. A veces Dios quiere acompañar también con este sacramento la salud física, ¿no? Pero sobre todo les decía, este momento que puede venir la angustia, este momento que también el demonio está cerca, porque justamente se está decidiendo la vida, ¿no? Y muchas personas que están lejos de Dios en esos momentos tienen la invitación de Cristo, que como buen pastor va a buscar a la oveja perdida, ¿no? Entonces, qué importante, ya lo volveremos a decir más adelante, que nosotros tengamos una gran devoción a este bendito sacramento y a los enfermos, sobre todo nuestros parientes cercanos, nuestros amigos, la gente que queremos, que
nos aseguremos de que mueran en gracia de Dios, que reciban un sacerdote, que puedan confesarse, que puedan recibir este sacramento, que reciban también esa indulgencia para el momento de la muerte, porque realmente estos últimos momentos de la vida son esenciales, ¿eh? Y en muchos casos puede decidirse justamente la eternidad. ¿Te acordás aquel que murió al lado de Jesucristo, que estaba crucificado? Él reconoció y dijo, nosotros estamos aquí por nuestra culpa, pero Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús. O sea que ese arrepentimiento final le valió el cielo. Es el gran ladrón, entre comillas, se robó el cielo. Por eso, qué importante, incluso personas que se autodefinen como ateas o agnósticas, cuando están en el momento de la muerte, uno piensa muchas cosas, ¿no? Y quizá antes dijo, bueno, no existe el más allá, no existe Dios, se termina todo aquí. Llevémosle un sacerdote, acompañémoslo, no dejemos de hablarle de las cosas de Dios. Hay gente que dice, no, si le llevo un sacerdote se va a asustar. Mira, se va a asustar si efectivamente creyó que todo terminaba allí y resulta que no, que hay una vida eterna, ¿no? Ese sí se va a asustar pensando que todo se terminaba, porque no se termina, ¿eh? Hay una vida eterna, ¿eh? Bien, ¿cuál es la estructura entonces de esta celebración? La estructura. Entonces, según el ritual, la materia es aceite. Es aceite, en principio aceite de oliva, en caso de necesidad puede ser cualquier aceite vegetal. Ese aceite es bendecido por el obispo o por un presbítero que tenga esa facultad. Y la unción se confiere ungiendo al enfermo en la frente y en las manos, ¿no? Y diciendo, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén, ¿no? O sea, el catecismo nos dice que es muy conveniente recibir este sacramento dentro de la Eucaristía, dentro de la misa, ¿no? También, si las circunstancias lo permiten, es importante que vaya precedido del sacramento de la reconciliación, del sacramento de la penitencia. Es un sacramento que se tiene que recibir en gracia de Dios. También si la persona está inconsciente, si está inconsciente quizá no se pueda confesar. Y si la persona ha sido cristiana y no ha rechazado explícitamente, ¿no?, la fe o a Dios o a la iglesia, bueno, se le da la unción de los enfermos, aunque quizá no esté consciente. Pero lo bueno justamente es recibirlo consciente, lo bueno es recibirlo en familia, lo bueno es recibirlo preparado, ¿no? Y también justamente junto con ello recibir la Eucaristía como viático, como paso para la vida eterna. ¿Quién es el ministro? El ministro de este sacramento es el sacerdote, que puede ser obispo o presbítero. Y el sujeto, como te decía, es toda persona bautizada que haya alcanzado el uso de razón. A los niñitos no se les da la unción de los enfermos, una persona que haya alcanzado el uso de razón y se encuentre en peligro de muerte por una enfermedad grave o por vejez, acompañada de una debilidad senil. A los difuntos no se les da el sacramento, pero como tampoco se sabe cuándo es el momento de la muerte, a los sacerdotes está prescripto, ¿no?, que hasta 2 horas después de lo que se presume esa persona perdió la vida, se le puede dar bajo condición, ¿no? Si estás vivo, ¿no?, se le da ese sacramento. Para recibir con fruto este sacramento, ¿qué se requiere? Entonces se requiere, como decía, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Se requiere estar en paz, con Dios, con la Iglesia, ¿no?, al menos con el deseo inseparablemente unido al arrepentimiento de los propios pecados, con la intención de confesarlos cuando sea posible en el sacramento de la penitencia, ¿no? Por eso la Iglesia prevé que antes de la unción
dice la Sacrosanctum Concilium, documento del Concilio Vaticano II, que al enfermo se le administra el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. El sujeto tiene que tener la intención, al menos habitual o implícito, de recibir ese sacramento. Te decía, una persona que quizá llevó una vida muy lejos de Dios y que rechazó la iglesia, los sacerdotes, una persona que manifiestamente está contra, no se le da la unción de los enfermos, salvo si está inconsciente. Obviamente que si él lo pide y está consciente, por supuesto, ¿no? Dicho en otras palabras, el enfermo debe tener la voluntad no retractada de morir como mueren los cristianos y con los auxilios sobrenaturales que esto se destina. Bueno, respecto de la necesidad y respecto de los efectos de la unción. Entonces, aunque la unción de los enfermos puede administrarse a quien ha perdido ya los sentidos, decíamos, hay que procurar que lo reciba con conocimiento y justamente que se prepare también para recibir este bendito sacramento. Repetimos, no debe administrarse a aquellos que permanecen obstinadamente impenitentes en pecado manifiesto, ¿no? Esa persona se la da. Y si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, se puede volver a darle el sacramento si recae en esa enfermedad o tiene otra enfermedad distinta. Se puede repetir el sacramento, ¿no? Puede ser reiterado, dice el canon 1004, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico. Y también dice el Código, en el canon 1005, en la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, o si sufre una enfermedad grave, o si ha fallecido ya, en la duda se le da el sacramento. En la duda se le da. Esta recepción de la unción de los enfermos no es necesaria con necesidad de medio. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la Eucaristía decíamos que es necesario con necesidad de medio, ¿no? Bueno, no es necesario con necesidad de medio, pero evidentemente quien tiene amor a Dios, a la Iglesia, a Jesucristo, a los sacramentos, una persona que tiene fe y aprovechará justamente este bendito sacramento que nos ha regalado Jesucristo, porque tiene justamente una gran eficacia para la salvación. Y por otro lado, privar a un enfermo de esta ayuda y podría ser un pecado grave, ¿no? Fíjense ustedes, quizá alguien que quisiera recibirlo incluso y que en la familia no quieran que lo reciba. Bueno, no sé si ha sucedido esto alguna vez, pero puede ser, y puede ser muy triste, y puede ser grave también, por esa decisión de privarle al pariente, al amigo, al enfermo, ¿no? Por eso también quienes trabajen en los hospitales, quienes estén en temas con los ancianos, recuerden que hoy la costumbre, la inercia es, bueno, ocultar el dolor, ocultar la muerte, aislar la enfermedad, ¿no? Entonces, justamente nosotros, no sé, sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. Un hombre de fe sabe que somos peregrinos, que estamos de paso y tenemos que ayudar a las personas a que den ese gran paso, Por eso, quienes están vinculados con los hospitales, con los geriátricos, ¿no? Tienen que tener esa sensibilidad y esa fe para tratar de que esas personas en riesgo, digamos, reciben el sacramento, ¿no? Por eso dice aquí el texto, todos, en particular los cristianos que trabajan en ambientes hospitalarios, deben hacer un esfuerzo para que no les falten a los enfermos internados los medios que dan consuelo y alivio al cuerpo, al alma, el que sufre. Y entre estos medios está, además de la penitencia y el viático, este sacramento bendito de la unción de los enfermos. Vayamos a los efectos. Los efectos que, bueno, justamente es una maravilla los efectos que tiene el sacramento, ¿no? Por un lado, nos ayuda a estar más íntimamente unidos con Cristo, a su pasión, ¿no?
unidos a Cristo, paciente, sufriente. También tiene como efecto el consuelo, la paz, el ánimo para vencer las dificultades, los sufrimientos propios de la enfermedad. También nos cura las reliquias del pecado y el perdón de los pecados veniales, así como los mortales en caso de que el enfermo estuviera arrepentido, pero no hubiera podido recibir previamente el sacramento de la reconciliación. También ese sacramento nos ayuda a restablecer la salud del cuerpo, si es la voluntad de Dios. Dios a veces quiere vincular la salud corporal con este sacramento, ¿no? Y respecto de esa preparación, ¿no?, para el paso a la vida eterna, en este sentido dice el Catecismo, esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento y de la angustia ante la muerte. Por eso, y terminamos, si tenés algún pariente cercano, si tenés algún amigo, algún vecino, alguien que esté ya mayor o enfermo, anda a hablar un poco de estos temas y llévale un sacerdote para que justamente pueda reconciliarse con Dios, pueda confesarse, pueda comulgar, pueda recibir la unción de los enfermos. Bueno, como siempre, la bibliografía básica es el Catecismo de la Iglesia Católica y como bibliografía complementaria, Ángel García Ibáñez, un tratado histórico-teológico sobre la penitencia posbautismal, ¿no?, y el libro de Félix Arocena, Penitencia y Unción de los Enfermos. Como siempre, van a encontrar los programas anteriores en el sitio web de la tele, www.latele.com.pe, y también en YouTube e Instagram. Bueno, me despido hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.